Damos la bienvenida al economista José Luis Vázquez. Él es asesor tributario de Vastax, exdirector local del Servicio de Rentas Internas. Ha pasado un mes y unos pocos días más desde que se puso en vigencia la reforma tributaria, la última del gobierno del presidente Guillermo Lasso, denominada Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. Quisiéramos saber qué ha pasado en estos 30 y pico de días y cómo se vienen cumpliendo los cronogramas. Estimado Gustavo, muy buenas tardes, un gusto saludarle, de igual manera pues a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha por este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, pues la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, Decreto 742, ya en vigencia, especialmente en lo que respecta pues a los cambios que se dieron en el impuesto a la renta de personas naturales, en lo que tiene que ver con la rebaja de los gastos personales que como ustedes conocen son aquellos de alimentación, los que tenemos de salud, vivienda, vestimenta, turismo interno, también los gastos de cultura y educación. Aquella rebaja que la tenemos ahora ya no como una especie de gasto deducible, sino como una rebaja directa después del impuesto a la renta causado, en una rebaja del 18% que viene siendo ya en este mes de julio. Lo importante es que ya ha entrado en vigencia y más bien he llamado antes de que termine el mes para que todas las empresas, eh, los departamentos de planificación o de recursos humanos que lleven a cabo ya la parte tributaria puedan recoger de sus empleados la proyección de los gastos personales del año 2023. Aquellos empleados que se encuentran en relación de dependencia pues tendrán que enviar esta proyección de sus gastos personales del año 2023 hasta fin del mes de julio. Entonces, esa sería, digamos, ya la primera connotación o la situación que se debe considerar para este mes de julio en esta proyección. ¿Cómo trabajamos? Entonces, es un formulario que ya lo tenemos y que ya ha puesto el Servicio de Rentas Internas a disposición de la ciudadanía, un formulario en Excel que se lo debe llenar. Lo vamos a poner ahí el año 2023, identificar al empleado, le va a preguntar cuántos son los ingresos que se van a tener en el año 2023. Para algunos será fácil en el sentido de que tenemos un sueldo fijo, entonces vamos a multiplicarlo por 12. Y también, bueno, aquellos que ya trabajarán por comisiones, tendremos que hacer una proyección de todo lo que son los ingresos grabados. Ya no vamos a poner ingresos exentos ni otros ingresos no objeto del impuesto, como era el cálculo anterior. Aquí repetimos, tenemos que poner los ingresos grabados, cómo vamos a finalizar el año 2023, de enero a diciembre, los ingresos. Y por otro lado, pues viene la parte justamente de los gastos personales. Entonces, aquí tenemos que nosotros considerar ya los cambios que tenemos en los gastos personales. Les recuerdo que aquí debemos considerar las cargas familiares. Ese es el nuevo componente que tenemos. Entonces, ¿a qué me refiero con cargas familiares? Pues son nuestros hijos hasta 21 años de edad, es la esposa o la pareja en unión de hecho, es también podría ser los padres, ¿no es cierto?, si están a cargo de uno, pero lo más importante es que aquellos cargas no tengan pues un sueldo, no tengan ingresos grabados durante el año 2023 y con eso pues nosotros podremos considerar como una carga. A mayor número de cargas pues más rebaja de impuesto tenemos. Por ejemplo, una persona que tenga 0 cargas en el año 2023 considerará 7 canastas básicas. ¿Cuánto es el valor de la canasta básica? 764,71, que es la canasta básica del año 2023 a enero. Esa es la que consideramos, estimado Gustavo, lo cual le va a dar una rebaja de gastos personales de $5,353. A eso le sacamos el 18% y tenemos ya la rebaja que es de $964. Es decir, si yo tengo que pagar un impuesto de $1,000, yo rebajo de ese impuesto a la renta $964 y pagaré la diferencia. Era una Va de las también. ventajas más importantes para la clase media para pagar de manera efectiva menos impuestos. Así es, definitivamente esto va a ayudar a pagar menos impuestos
y dependerá de las cargas. Por ejemplo, un padre de familia que tenga 3 cargas en su familia, pues él tendrá derecho a 14 canastas básicas que le va a representar una rebaja ya de su impuesto a la renta directo de $1,927. También ha regulado el servicio de rentas internas y ha puesto a disposición aquellos que vayan a poner como carga familiar a sus padres. Ahí no podemos repetir, si es que los papás tienen 5 hijos, pues será uno quien va a poner la carga familiar, pero siempre y cuando pues estén a cargo de su hijo, ¿no? Porque también aparecerán casos en donde los papás sí tienen sus ingresos, sí tienen su autonomía y no es necesario ponerlos como carga, ¿no es cierto? O por ahí, porque yo le regalé a mi papá este año algunas cosas, pues eso no significa que está a mi cargo, ¿no es cierto? Entonces existe ya una carta que ha puesto a disposición el SRI en donde tienen que llenar los papás. Es una carta en donde ellos dicen efectivamente es mi hijo quien me mantiene. Ahora, no confundir, puede ser que el papá sí esté recibiendo los padres un ingreso de jubilación. Al ser un ingreso exento de impuesto a la renta, pues eso lo consideraríamos igual que viene siendo una carga para uno de los hijos. También tenemos algunas consultas en el hecho de que, por ejemplo, padres divorciados, ¿no? Entonces ahí tienen un hijo, ¿quién se hace uso de la carga? Entonces ahí vienen esas situaciones, pero lo que sí debemos ser muy enfáticos y directos en decir que no se puede repetir, es decir, o se ocupa el papá la carga o se ocupa la mamá la carga, pero no los dos al mismo tiempo, ni compartir un gasto de los hijos, sino tiene que ya elegirse quién necesita. Entonces aquí viene una planificación también familiar, ver quién en la casa gana más ingresos y obviamente pues ser esa persona la que hace uso de las cargas familiares. En otro de los temas que se modificó en cuanto a las retenciones de los contribuyentes que funcionan con el RIMPE, con esta Así es. modalidad. Así es. Bueno, ahí tenemos ya efectivamente, estimado Gustavo, ha salido ya en estos días la circular número 4 del año 2023 que le invito a la ciudadanía que pueda bajarse de la página del Servicio de Rentas Internas. Se encuentra disponible, pues, y es un recordatorio a las instituciones del sistema financiero nacional, empresas emisoras de tarjetas de crédito, así como a todos los agentes de retención en la fuente de impuestos en las transacciones realizadas con los sujetos pasivos RIMPE. Recordemos que los sujetos pasivos RIMPE, los negocios populares, tuvieron un cambio grande y me refiero porque la norma ahora nos dice que todos los sujetos RIMPE, negocios populares, los más pequeñitos, ellos ya no van a grabar IVA en sus transacciones de bienes y servicios, sino van a tener, o perdón, sí van a grabar IVA, pero van a grabarlo con tarifa cero, 0% de IVA. Entonces, al tener esa parte, pues no va a tampoco a existir una retención en la fuente ni de IVA ni de renta para los sujetos RIMPE emprendedores. Pero también nos hace un recordatorio esta circular en el sentido de que si nosotros vamos a pagar en los establecimientos con tarjetas de crédito o cualquier otro medio electrónico, puede ser transferencia también, ¿no es cierto? Que ahora está tan en vigencia y por temas de seguridad y todo, pues estos medios electrónicos, no existirá una retención en la fuente en aquellas compras de bienes y servicios. Entonces, esto sí es una parte novedosa, nueva, que también pues tienen que ya ir ajustando los locales comerciales para que también consideren que no se les debe hacer retención en la fuente si es que usted es RIMPE, bueno, negocio popular no es sujeto a retención, pero RIMPE emprendedor, por ejemplo, ya no se le tiene que retener en la fuente si ha existido de por medio, pues, una transacción por medio de la parte electrónica, digamos, una transferencia o cualquier otro medio de pago electrónico. Entonces, ahí les invitamos a que puedan observar esta circular número 4 del año 2023. ¿Y qué es lo que pasa con grupos de contribuyentes que son bastante numerosos, que fueron también objetos de reformas en esta ley, en la denominada fortalecimiento de la economía familiar? Me refiero a taxistas y a artesanos. Sí, ellos también tienen un cambio muy importante porque ustedes recordarán, pues hubo el pedido, cuando estuve yo en la dirección zonal, recuerdo unas cuantas veces nos reunimos con el gremio de artesanos de la SUAY y la Federación de Artesanos, quienes más bien exigían o pedían, solicitaban al gobierno nacional
que se les excluya del régimen RIMPE en virtud de que no podían aplicar al 100% sus beneficios como gremio artesanal y que más bien se sentían perjudicados al haberles en la reforma anterior incluido en el RIMPE, ya sea negocio popular o RIMPE emprendedor. Entonces, más bien ahora entiendo ya ha existido el acercamiento con el gobierno nacional, con las autoridades del Servicio de Rentas Internas, porque en su momento se les decía al gremio artesanal que no es un tema de cambiar vía resolución, sino que debía existir un cambio en la ley. Y claro, este es el cambio que ha existido ya en la normativa, en la ley, y con aquello más bien pues quedan excluidos a partir del año 2024 del régimen RIMPE los artesanos. Pero hay que ser muy categóricos también en comentarles que ellos deben finalizar en el régimen RIMPE, si es que así estuvieron, en el año 2023. Entonces, estos cambios se vienen a partir del año ¿Y qué 2024. En es lo que lo tiene que ver fundamental que queda pendiente para el 2024? bueno, y el tema también para no dejarlo sin responder, estimado Gustavo, el tema del taxismo, el gremio de los taxistas también, ellos, más bien por el contrario, se les hacía complicado el hecho de estar en un régimen general, porque recordemos que la facturación electrónica se vino para todos, para personas naturales, para sociedades, a partir de noviembre del año anterior, y es una obligación, pero a ellos en la parte, pues digamos, logística de emitir un comprobante en cada una de sus carreras se les complicaba y más bien también se hizo, entendemos, el acercamiento con el gremio del taxismo, más bien para incluirlos dentro del RIMPE y que puedan emitir una nota de venta simplificada. Cabe señalar que también en estos cambios normativos se ha dejado también a salvo la elección para los contribuyentes RIMPE, negocios populares, los más pequeños, si es que gustan emitir una nota de venta, ya sea física o también ya puede ser electrónica, o también pueden hacerlo una factura. Entonces, porque se veían limitados y tenían la razón de que no podían ellos hacer transacciones o negocios con, por ejemplo, concursos públicos o negocios con ofrecer sus productos o servicios con empresas del Estado, porque se les exigía una factura. Y claro, se veían limitados en el hecho de que ellos solo podían emitir una nota de venta. Ahora ya pueden hacerlo de manera electrónica y pueden hacer también el tema de la factura. Para el año 2024, pues lo que nos queda ya es poner en práctica pues todos estos cambios y recordar a la ciudadanía que tenemos pues en el tema del impuesto a la renta, ya se lo está aplicando, digamos, con la proyección en este año 2023. En el tema del RIMPE, entrará en vigencia a partir del 2024. Sin embargo, ya la emisión de las facturas y notas de venta, ya sea negocios populares, emprendedores, tendrán que sufrir ya los cambios, digamos, cambios que vienen siendo positivos. En todo caso, que es una tarifa 0% de IVA, RIMPE, negocio popular, ya desde este mes de julio. Y también, pues, tuvimos unos cambios en lo que respecta a un nuevo impuesto a la renta de pronósticos deportivos, algo que no hemos tenido anteriormente, pues y eso entrará en vigencia a partir de enero del 2024. Conjuntamente también tenemos el IVA a los espectáculos públicos. Antes estaban grabados con tarifa cero del impuesto y tenemos que desde el mes siguiente a la publicación, es decir, desde este mes de julio, dicha tarifa ya es del 12%. Entonces, de igual manera, a la espera de los cambios reglamentarios que todavía no los tenemos, esperamos que ya en el siguiente mes al menos tenerlo ya para tener mucho más claro algunos conceptos y situaciones en el ámbito tributario, así como algunas resoluciones y circulares que entendemos estarán por salir para tener Bien. clarísimo el panorama tributario. Esto dentro de lo que se hizo, de lo que se reformó con esta reforma tributaria. Vayamos a lo que no se hizo en Ecuador, en este régimen de decretos ley en materia económica que ha dado esta situación de la muerte cruzada. ¿Qué pasó y qué consecuencias tiene esa negativa, ese filtro que no pasó en la Corte Constitucional, el decreto ley relacionado con zonas francas? Sí, la verdad los dos ingresaron en la misma línea y todos pensábamos que iban a tener la misma suerte. Sin embargo, pues la ley tributaria sí se la vio como un tema urgente en Corte Constitucional, en virtud de que es favorable para los ciudadanos el hecho de
de que este tema de los gastos personales nos permita pagar menos impuesto a la renta y que, claro, se lo pueda aplicar como algo muy novedoso, porque eso por lo general no ha sucedido en el sentido de que, en cambio, en el impuesto a la renta rige para el siguiente ejercicio fiscal, es decir, 2024, para la declaración que se hace en el 2025. Pero al ser favorable al contribuyente, las personas naturales, la Corte Constitucional pues dio paso de manera inmediata para su aplicación ya ahora mismo en este año 2023. Situación que no ocurrió pues con el otro proyecto de ley que efectivamente tenía que ver con el tema de el desarrollo de las zonas francas y una serie de incentivos para los inversionistas en estas zonas, como son pues libres de, en algunos casos, una rebaja o exención de impuestos, de aranceles, digamos que de tributos en general, con la intención de que pues pueda venir pues la tan anhelada inversión extranjera a nuestro país. Sin embargo, pues con mucho respeto también diré, no han dado paso toda vez que no se ha visto la urgencia del mismo y que será el nuevo gobierno el que más bien pues pueda tomar este tipo de decisiones. Inversión Entonces, extranjera que no aparece y que va en cifras realmente pequeñas. Se ha hablado de 17 millones de dólares, que es totalmente insignificante en este 2023. Y acaba de publicarse ese ranking de ambiente de inversión en países de Latinoamérica. Se lo hace para todos los países del mundo y en lo que respecta a Ecuador, lo vamos a poner en pantalla. Y Latinoamérica, Ecuador se encuentra en un octavo lugar. Venezuela no aparece en el ranking, pero Ecuador supera como un mejor destino para inversión extranjera solamente a Bolivia. Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Paraguay están mucho más atractivos que Ecuador. ¿Cómo se compatibiliza esta situación con el tema tributario que se tiene en el país, que tiene una relación bastante directa con el atractivo o no para invertir? así es, lo ideal hubiera sido que pasen las dos reformas y con eso se complementaban, pues, por un lado, el incentivo. Básicamente acá tenemos a personas naturales, ¿no es cierto? Porque hemos hablado de rebaja de impuestos para las personas naturales, que estaba correcto, ¿no? Porque aquella ley que salió en su momento, desde mi punto de vista, puedo decir que sí fue bastante alta la carga impositiva para personas naturales, ¿no? Y es ahora más bien que volvemos, pues, a un punto en donde, pues, de alguna manera, pues, se ve esta rebaja en el impuesto a la renta. Pero necesitamos más que eso, ¿no? No más que personas naturales, sino es esa inversión extranjera, esa, pues, ese atractivo que permita pues, a empresarios extranjeros invertir en nuestro país. Sin embargo, pues quedamos a la espera ya, yo creería que ya de un próximo gobierno para que tome este tipo de decisiones, ver qué línea tiene el próximo gobierno y pues más allá también de lo económico dependemos de un ámbito político ahorita, se convierte también en un tema político, social y también un tema también de seguridad, pues o sea, aquí un país convulsionado en la parte de la seguridad o de la inseguridad que vivimos hoy en día en las ciudades de nuestro país, pues definitivamente ahuyenta también la inversión extranjera. Entonces, para todos yo creo que ojalá vengan mejores días para nuestro país, elijamos al mejor presidente y que puedan tomar las mejores decisiones, porque es una época muy compleja en materia económica, pero también en materia de seguridad social, Así en es. materia de Y estos obras temas públicas. que usted menciona, tema social, tema político, tema de seguridad, realmente que saca un balance bastante bajo el presidente Lasso, pero este gobierno se ha ufanado de haber trabajado en buenos términos en la economía. ¿Tiene usted esa percepción, por lo menos en materia tributaria? Sí, estimado Gustavo, la verdad es que por ahí esta reforma se da ahora ya a última hora, ¿no? En este momento, cuando eso ya debía haber sucedido antes. Claro que no depende solamente del gobierno, se dio una asamblea que ni siquiera miró la reforma en su momento y más bien debió haber hecho ahí lo que se debía. Creo que en ese ámbito sí quedan algunas situaciones por hacer, algunos cambios normativos muy importantes. Queda también pues el tema que tenemos del intercambio de información con países internacionales, lo cual es importante. Con Estados Unidos también se hizo algo
con el resto de países para que permita pues más bien seguir adelante en esa lucha contra la evasión tributaria, que ya no solamente hablamos a nivel local, sino que trasciende fronteras, que es la nueva modalidad de la tributación fiscal y por ende la evasión tributaria de los capitales nacionales que se van sin pagar impuestos a otros países. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, José Luis. Muchas gracias, estimado Gustavo. Una linda tarde. El economista José Luis Vázquez fue director del SRI aquí en la zona 6, actualmente es asesor tributario en Bastax.